compañera Michelle. Buenas tardes, ya tengo el primer mensaje, hay 20 compañeros conectados. Muchas gracias, compañeros, por Yesenia, Gabriela. Bien, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Como lo dije el día viernes, bienvenidos nuevamente a su curso de Derecho Notarial, Derecho Notarial 2. Les comento que yo estoy seguro que así fue, porque recibí 10 correos, o sea, 10 respuestas de compañeros suyos que bien, ahora voy a contestar este tema de José Reyes. Bien, les comentaba que el día ayer por la noche pues trabajé el sábado la retrasada, y ayer por la tarde me puse a revisar la escritura, actualizarla, a ver algunos detalles que eran importantes pues actualizarlos. Y les envié a su correo, a todos les envié la escritura de compraventa, en la cual ya les comenté que tiene todas las incidencias notariales que pueden ocurrir, que pueden suceder, que pueden pasar, o que puede darse, ¿verdad?, de manera pues repetitiva, constantemente, dentro de lo que es el ejercicio de la profesión, y que lógicamente vamos a ir viendo el día de hoy. Si todos, pues yo sé que son bastantes alumnos, hoy ya abrí mi página de la sección D, ya vamos por 225 alumnos en la sección D y 148 en la sección D, en la sección C, o sea, la clase que estoy dando ahorita pues no ha aumentado mucho. La sección D sí ya se incrementó, ya va llegando, les digo, casi a los 230 alumnos. Y entonces les digo, para los compañeros que recién se van incorporando y que por supuesto ya cargaron sus correos en Classroom, por favor les solicitan a sus compañeros que si les pueden compartir a ustedes la escritura pública que les mandé, para que como hoja de trabajo número 1 la tengan, para que, no sé si nos va a dar tiempo el día de hoy, pero seguramente dándoles espacio a ustedes y tiempo para que lo puedan reproducir, para que lo puedan imprimir en sus trabajos, en sus casas, para que puedan traerla el día viernes, que ya vamos a ir viendo alguna redacción, vamos a ir platicando acerca de estos temas tan importantes como lo son lo que hablamos el viernes, ¿verdad?, el otorgante, compareciente, requiriente. Si alguno de ustedes ya leyó la escritura, se pudo haber dado cuenta, compañeros, que en esa escritura, digamos, para empezar, ustedes, que lleva un número, lleva su fecha, tal y como lo dice el artículo 29, pero lo importante, en las 3 personas que comparecen, solo cuéntenle a ustedes sus 7 datos individualizantes como inicio, como principio, los 7 datos individualizantes que tienen en esa escritura. Se van a dar cuenta que la primera de ellas es persona de conocimiento del notario, y así la identificó. La segunda persona no es conocida del notario, pero se identificó con el documento personal de identificación. Y la tercera persona, que no es conocida por el notario y no portaba documento de identificación, el notario la identificó por medio de 2 testigos conocidos por el notario, o sea, los testigos de conocimiento que a continuación vamos a platicar y vamos a ver. Bien, muy buenas tardes a todos, compañeros. Tiene mandatario, si ustedes se dan cuenta, la escritura pública también. Aquí el compañero hacía ese comentario. La escritura pública tiene la comparecencia de la primera, o sea, la vendedora, como representante legal de la propietaria del inmueble, comparece como administradora única. Luego comparece el señor, que es padre y en ejercicio de la patria potestad de un su hijo menor de edad, para acreditar la representación legal de un menor de edad. Y luego encuentran ustedes también que comparece la mamá del menor de edad, pero en este caso la mamá como mandataria, sí, general, con representación de su hija, que es mayor de edad, por supuesto, el mandato no lo podría dar un menor de edad.
y que pues pensemos que está fuera de Guatemala, en el extranjero, y entonces la mamá compra, los dos padres compran a favor de ellos y de sus hijos, el menor de edad y de su mandataria, de su hija. Eso lo vamos a ir descubriendo y vamos a ir hablando de esos temas, porque la última parte del punto número 1, si ustedes lo miran, es acreditar, la forma de acreditar la representación legal. Están los testigos también, como dice el compañero, el testigo a ruego que les comenté a ustedes, los abogados, es el único que, bueno, comparece en el instrumento público, porque yo les dije, toda aquella persona, ¿sí?, que esté documentada con su nombre en el instrumento público es un compareciente, es un interviniente, ¿sí? Y lo que habíamos quedado, ¿verdad? El otorgante puede ser compareciente, pero jamás el compareciente no puede ser otorgante, ¿verdad? Eso es lo que habíamos platicado. Entonces vamos a ir viendo la escritura pública. Por eso les decía el día viernes, es muy importante que ustedes pudieran trasladar esa escritura pública, digamos, a máquina o a mano, para que cuando veamos las partes de la escritura ustedes puedan ir subrayando de dónde a dónde es la parte denominada introducción, el cuerpo, el cierre, qué es lo que ustedes tienen que aprender, que estudiar. Y pues iniciando la clase, vuelvo a repetirles, ¿verdad?, la única forma que a ustedes se les va a quedar, porque les vuelvo a repetir, tienen ustedes que aprenderse la escritura pública, tienen ustedes, les voy a dar 2 o 3 modelos, pero se tienen que aprender la escritura pública, tienen que leer el caso concreto, y cuando estén seguros de lo que van a hacer como notarios, pues veámoslo así, hablando, pues si ustedes quieren como un ejemplo, van a tomar ustedes su hoja de papel sellado especial para protocolos, y en el examen van a faccionar el instrumento público, van a actuar como notarios ustedes, ¿verdad? Entonces, esa es la intención con esa escritura pública. La verdad es que el año pasado dejé o cometí un error a propósito, lo busqué y no sé si lo arreglé este año o no lo arreglé, pero si encontraran algún error, mi intención era que al final de ver la escritura pública, pues miráramos cómo teníamos que atestar ese error y cómo resolver el error o cómo enmendar ese error a través de un entrelineado. Ese era el tema importante de esto, ¿verdad? Bien. Voy a ver si... Ya le puse todo el mayor volumen que tiene. Pues algunos dicen que sí se escucha, yo espero que estén escuchando. Ya le puse todo el volumen al teléfono, y un poquito, tal vez a la mitad, pero creo que sí van a escuchar. Bien, entonces quiero contestarle así brevemente al compañero que me puso lo de los videos. Miren, los videos yo les había ofrecido, los voy a dejar 15 días creo que es prudente para que ustedes lo miren, para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo puedan ver. Desafortunadamente, compañeros, estoy haciendo un poco de investigación con el tema del teléfono. Recuérdense que uno más o menos, pues digo yo así, ¿verdad?, lo digo entre comillas, somos animales de costumbre. Yo me había acostumbrado a estar de pie, ya me había acostumbrado a poner el teléfono pues con el trípode hasta arriba, no estaba acostumbrado a estar sentado con una mesa. Entonces empecé a verlo el teléfono, y cuando lo ponía se me acercaba demasiado la pantalla, empecé a ver el tema. Afortunadamente ese día, pues viernes, vino mi hijo y me dejó explicado más o menos cómo tengo que hacer cuando la pantalla se me abre mucho, con reducirla y todo. Pero les comento que al final de la clase, creo yo que en lugar de poner que se quedara publicado por 30 días el video, pues yo lo que hice fue borrar
borrarlos. Así que pido disculpas, esos videos los borré así que involuntariamente, ¿verdad? En lugar de mandarlos a guardar, los eliminé y por ese motivo no está. Pero este video y los siguientes les ofrezco dejarlos el tiempo necesario para que ustedes lo puedan tener. Me encantaría, Oliver, dejar el video todo el tiempo. Lo que pasa es que, miren, digamos en la sección D, ahorita estoy contento, hay 147 alumnos y pues hoy vi que habían 144 alumnos y ya están inscritos 3 o 4 más, o posiblemente algunos de los alumnos que ingresan a este tema. Algunos de exalumnos míos que están por examinarse a privado me han contado que están viendo mis clases porque quieren recordar un poquito el tema de Derecho Notarial 1 y 2, por recordarse, hacer un pequeño recordatorio de esos temas de Derecho Notarial. Entonces, sé que pueden haber un poquito más de alumnos, pero ahorita, pues por supuesto, tengo 149 alumnos de 144 inscritos, pues los otros están viendo el video y eso me alegra y eso me pone contento. El tema es, recuérdense, el año pasado, ya casi a finales, habíamos 250 alumnos en la sección D, 256, y estaban conectados 70, 75, entonces realmente el problema y el tema es que dicen, bueno, como el video está grabado, mejor no miramos las clases, mejor miramos el video, y el problema es que no llevan una secuencia lógica, no llevan un procedimiento, no llevan ese proceso, y entonces si el día de mañana, sí, el día de mañana van a ver el video de hoy sin haber visto el video 1, entonces lógicamente van a tener problemas con el tema de los intérpretes, con el tema de los testigos. Ya ustedes el viernes preguntaron el tema de los testigos de conocimiento, hablaron del intérprete, hablaron de esto, entonces esa secuencia es lo que a mí me interesa y me importa. Por eso, vuelvo a repetir, desafortunadamente y de manera involuntaria borré los del día viernes, por ese motivo ya les dije, pero los de hoy los voy a dejar. Si quieren se los dejo un mes, está bien, lo voy a dejar el mes completo y ahí mismo me pide, dice, ¿quieres publicarlo por 30 días? Y yo en lugar de publicarlo lo eliminé, pero ahora lo voy a dejar publicado por 30 días para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Así se los dejo y se los voy a dejar así. De ahí, compañeros, rápida y brevemente, muy rápida y brevemente, se los dije 3 minutos nada más. Para los compañeros de retrasada, ya hice la retrasada, el día sábado la hice. Pensé que ahora pues para ayudarles, en lugar de hacer 10 preguntas a 3 puntos, hice 15 preguntas a 2 puntos para que lógicamente tengan un poquito de mayor amplitud con respecto al resultado. De tal suerte, por favor, no lo voy a repetir, esto lo voy a decir hoy para los que están en clase, tal vez les ayudan a sus compañeros, pero del contenido del programa solamente voy a examinar después, ahorita voy a decir los puntos que voy a examinar y después digo los puntos que no voy a examinar para que ustedes lo sepan. El punto número 2, que se llama Derecho Notarial, donde está la definición, principios, todo eso, lo voy a examinar, ¿sí? Y de hecho hay 2 preguntas de ese punto. Del régimen disciplinario del notario, punto número 4, régimen disciplinario del notario, ¿sí? Lo voy a examinar. Solo hay una pregunta de eso y es de la ley de colegiación profesional obligatoria. Solo una pregunta de ese tema, de ese punto número 4 y es de la ley de colegiación profesional. El punto número 5, la función notarial, las teorías, el tipo de actividades que desempeña el notario, las finalidades, seguridad, valor y permanencia. También hay una pregunta, por eso la subrayé, así en verde, para que ustedes miren, por eso subrayé porque iba haciendo preguntas de cada uno de los puntos. Luego, la relación notarial, que están ahí lo que son los impedimentos, cómo se elige al notario, recuérdense cómo se elige al notario, con la teoría de quien corre el mayor riesgo, los impedimentos. Luego, el punto número 8, la responsabilidad profesional del notario, ¿verdad? La responsabilidad civil, sus elementos, penal, administrativa y disciplinaria. El punto número 9, el documento, ¿sí? Y el punto número 11, la mayor carga del examen, de verdad, por lo menos vienen 9 preguntas del protocolo
que tienen que estudiar, si quieren ustedes pensarlo así, del artículo 8 al artículo 37, y luego lo que es la inspección, revisión del protocolo y reposición. Con eso ustedes lean, son 9 preguntas del protocolo y las otras 6 divididas en los puntos que yo les dije. Y resumo entonces cuáles no entran. El punto número 1, la evolución del notariado, la historia, nada que ver. El punto número 3, el notario, tampoco entra. Punto número 6, la fe pública, tampoco la estudia. Punto número 10, la eficacia jurídica del instrumento público, tampoco entra, así que ese es el tema del examen, lo tengo presente, sé qué preguntas están ahí, y entonces ya sabrán ustedes que el día 24 de agosto a las 3 de la tarde nos corresponde nuestro examen respectivo de Derecho Notario. Dicho esto, compañeros, por favor, pues nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí en clases, 151 alumnos, motivante, ¿verdad?, de que esté esa cantidad de alumnos. Entonces vamos a continuar con el desarrollo del tema. Brevemente se recordarán ustedes, hablamos de otorgante, compareciente, requirente o requiriente, hablamos de los intervinientes o auxiliares del notario, hablamos de los intérpretes, ¿verdad?, que dijimos que podía ser traductor jurado o que podía ser un intérprete, sí, el intérprete que declaraba bajo juramento. Hablamos también y les expliqué que el notario no puede tener la dualidad de calidades, simplemente el notario va a ser o es notario o es traductor jurado, pero las dos veces. En eso quedamos. Y luego, compañeros, viene el tema muy importante que son los testigos. Para esto sí necesito que ustedes pongan mucha atención, estoy pendiente aquí, las primeras preguntas que vayan haciendo, lo quiero ir viendo, pues el último que habló fue Pablo Ramos, y el que escribió fue Pablo Ramos, entonces a partir de ahí voy a ir viendo cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan, porque recuerdo mucho el año pasado este tema de los testigos, pues claro que causa un poquito de, llamémosle, de dudas sobre cuándo aplicamos el testigo, cuándo nos corresponde el testigo de conocimiento, cuándo nos corresponde el testigo robado y cuándo nos corresponde el testigo instrumental. De esa cuenta, compañeros, yo quisiera pedirles a ustedes que nos vamos a ir al artículo 51 del Código Notariado, que son el título que corresponde a los testigos. Son testigos en general, ¿verdad?, los testigos que vamos a utilizar. Si queremos ir en búsqueda de un fundamento legal, pues para todos los testigos va a ser aplicable para todos estos testigos el artículo 52, que dice: los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos del notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Aquí en este caso el único medio legal que correspondería sería el documento personal de identificación. No vamos a identificar a un testigo por medio de 2 testigos, no lo vamos a hacer. En todo caso tendríamos que buscar un testigo que nosotros sí conozcamos, o definitivamente, porque dice la ley por medios legales, pero el único medio legal los 2 medios legales que nos quedarían, ¿cuáles son? Si no lo conocemos con anterioridad, solo nos quedan 2 medios legales: el documento personal de identificación, uno, y ¿cuál es el otro? Por medio de 2 testigos conocidos por el notario. Pero a los testigos no nos vamos a involucrar en ese grave problema o en ese gran problema. No conocemos a los testigos, identifiquémoslo por medio de 2 testigos. Eso sería algo de nunca acabar, ¿verdad? Simplemente no los conocemos, busquemos otro testigo, busquemos otros 2 testigos o busquemos un testigo que nos pueda resolver el tema de manera inmediata. Entonces, artículo 52 aplicable para las 3 clases de testigos. Y luego viene, compañeros, el artículo 53, ya vamos a hablar del 51. Luego dice el artículo 53 también, escuchen esto: aplicable para las 3 clases de testigos, aplicable para los 3 testigos. Ya lo vamos a ver y lo vamos a ir leyendo en este momento. No podrán ser testigos, y eso lo tiene que tener claro el notario, y si no lo tiene claro antes de auxiliarse, de tener apoyo y de documentar como interviniente a un testigo, por favor, antes de eso,
verificar el artículo 53 para que ustedes estén completamente seguros si no tiene prohibición legal la persona para ser testigo. Entonces dice el artículo 53, no podrán ser testigos: 1. Las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. Aquí está claro, ya lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Ley de extranjería, ley de nacionalidad, Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Organismo Judicial, Código de Notariado, establece claramente que el idioma oficial en Guatemala es el español. Por consiguiente, dice, no podrán ser testigos los que no hablen español, ¿sí? Y los que no sepan leer y escribir. 1. 2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Todas aquellas personas que ustedes consideren que tienen interés en el acto o contrato, pues por consiguiente no puede ser testigo, ¿verdad? Si él es el comprador o si él va a ser el fiador, no puede ser testigo, ¿verdad? Aquí sencillamente lo que tenemos que hacer es el elemento personal que le llamamos otorgante o el elemento personal que le llamamos compareciente, ¿sí? Tiene que ser totalmente diferente al interviniente o auxiliar del notario, que es el testigo, ¿sí? Busquemos testigos idóneos, civilmente capaces, y que lógicamente el artículo 2 lo dice con claridad: las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato no pueden ser testigos, ¿sí? Bien. Muy bien, creo que Pablo era el último que había hablado, de ahí Braulio, Jocelyn y Daniel Araújo, los idiomas de nuestra región. No, recuérdense ustedes que hace, no les digo mucho tiempo, pero hace un par de años atrás, ahí había iniciado pues, algún tema dentro del Congreso para que las lenguas vernáculas también fueran aprobadas como idiomas oficiales en Guatemala. Afortunadamente eso creo, no estoy completamente seguro, pero que creo que a través de una inconstitucionalidad total, una inconstitucionalidad de esta norma, pues se declaró con lugar la inconstitucionalidad y lógicamente no nació a la vida, pues ya había nacido a la vida jurídica, pero se expulsó del ordenamiento jurídico el tema de que se permitían las lenguas vernáculas ser el idioma correspondiente. Solo imagínense ustedes, estoy hablando en el tema de notariado, que es el que me interesa mucho a mí y que les interesa y que les debe interesar a ustedes. Solo imagínense ustedes, un man, un pocomán, un quiché, un michel, cualquiera de esas lenguas vernáculas que hubieran sido reconocidas como lenguas, ¿sí? Entonces, si fuera reconocida como idioma, el quiché, el man, el pocomán, eso yo como notario, Jorge Mario Álvarez, necesitaría de traductor jurado para todas aquellas escrituras donde se diga que el idioma oficial, el idioma quiché o el idioma ixel o la lengua vernácula es el idioma oficial. Solo piensen en eso. No me atrevo, compañeros, porque no tendría propiedad para hacerlo, no me atrevo ni siquiera a decir cuántas lenguas vernáculas alguno de ustedes. Yo el año pasado recuerdo, pero no lo apunté, que alguien me mencionó la cantidad de lenguas vernáculas que nosotros en Guatemala tenemos y que lógicamente se puede imaginar tener dentro de una república, o sea, Guatemala, tener alrededor, pongámosle 20 idiomas oficiales. Pues afortunadamente y con mucha certeza jurídica, porque yo creo que es más la certeza jurídica en este caso para el tema del derecho notarial, pues el idioma español es el único idioma con el cual el notario puede redactar sus instrumentos públicos. Ustedes ya lo leyeron en el artículo 13, solamente para recordárselos, se los vuelvo a leer. Los instrumentos públicos se redactarán en español. Ese es el tema, aquí lo dice claramente, y mientras no se modifique, mientras no se cambie el artículo 13, siempre será a través del idioma español. Bien. Brian me dice que son 22, pues yo más o menos por eso tenía ahí por 20, ¿verdad? Pero son 22, gracias Brian, le ofrezco y le prometo que lo voy a apuntar, porque cuando hablamos de este tema siempre de intervinientes, como los traductores, siempre viene este tema relacionado con la lengua vernácula, ¿verdad? Se pueden imaginar ustedes 22 más el idioma español, serían 23.
yo creo que por seguridad jurídica pues estuvo muy bien que se dejara el idioma español y que lógicamente, ¿verdad? La persona que no sabe el idioma español, hablemos de un man, de un pocomán, de un quiché, pues definitivamente pues que haga uso del traductor jurado o del intérprete en su caso. Bien, Evelyn, muchas gracias, dice que se escucha, muy bien. Entonces, compañeros, vamos a referirnos al número 3, ¿sí? El numeral 3 del artículo 53 dice: los sordos, mudos o ciegos no pueden ser testigos. Aquí hay forma muy fácil de identificarlo, ¿verdad? Sordos, mudos y ciegos no pueden ser testigos. Luego, 4, los parientes del notario. Los parientes del notario dentro de los grados de ley, ¿sí? Recuérdense ustedes con claridad el artículo 77, donde dice: el notario no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo de sus parientes. Ahí invocábamos nosotros el principio de imparcialidad. Ahí invocábamos nosotros el principio de extraneidad, que el notario solo puede, sí, ejercer funciones, solo puede autorizar actos y contratos en favor de extraños, o sea, en favor de personas que no sean sus familiares dentro de los grados de ley. Y yo lógicamente pienso aquí con este tema, este numeral 4, también se está protegiendo el principio de la imparcialidad en el sentido de proteger, ¿verdad?, de que exista la imparcialidad, que no sea pariente del notario testigo, ¿verdad? Los testigos realmente pues determinar su idoneidad, determinar que sea civilmente capaz, creo que es fácil, ¿verdad? Un testigo ustedes lo pueden conocer, lo pueden llamar, y por eso la misma ley en los testigos de conocimiento dice personas, testigos conocidos por el notario. Yo los tengo que conocer, y si los conozco voy a dar fe de que los conozco, y por supuesto, ¿verdad?, si los conozco sé que son civilmente capaces y que también son idóneos. Bueno, muchas gracias, Brian, por su información. Voy a tomarlo y tenerlo en cuenta, que usted me está dando esa información, porque estoy seguro, todos los años me ocurre el mismo tema, ¿verdad? Creo que vamos a tenerlo así, o estaba en su momento así determinado, pero como quedó el idioma español, pues lógicamente nos reducimos a un solo idioma, el idioma español que es uno. Gracias, Brian. Bien. Luego el numeral 5 del artículo 53 dice: los parientes de los otorgantes no pueden ser testigos, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan o no puedan hacerlo, y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Bien, aquí, compañeros, estamos recordando, ¿verdad?, temas de los principios del derecho notarial, los principios que informan al derecho notarial, y uno de los principios, ya hablamos, la imparcialidad, ¿verdad?, y también estamos hablando de uno de los principios, la no publicidad. Estamos hablando del principio de publicidad y cuál es la excepción al principio de publicidad. Son los testamentos o donaciones por causa de muerte. Se protege entonces este tema, y por consiguiente ningún, dice, familiar o pariente puede ser testigo, ¿sí?, si es testamento o donación por causa de muerte. Ahí recuérdenlo bien. Pero sí puede ser testigo a ruego. A ruego puede ser, ¿sí? Estamos hablando testigo rogado. Testigo a ruego sí puede hacer. Y dice, cuando no sepa leer o escribir, cuando no sepa firmar. Entonces, el hijo va con su papá, el papá va a comprar una finca, el papá al final le dice al notario: no sé leer, entonces le pide favor al hijo, y el hijo pues puede ser el testigo rogado, el testigo a ruego, el testigo que está firmando por alguien que no puede o no sabe firmar. Artículo 29, numeral 12, ¿sí? Eso es con claridad donde lo van a encontrar ustedes, ¿verdad? Bien. Dicho esto, compañeros, vuelvo a repetir, artículo 53 dice quiénes no podrán ser testigos. Por favor, lo leen y lo estudien. Seguramente esto es pregunta de cualquiera de las variantes.
ya sea en el examen de la variante A o B o C o D en la otra sección, pero este es tema. El artículo 51, el artículo 52 y el artículo 53 son artículos o temas que van relacionados con el examen, porque siempre pregunto este tema. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Bien, entonces, compañeros, aquí partimos, ¿sí?, del artículo 52. Estos 3 clases de testigos tienen que ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. ¿Quiénes no podrán ser testigos? Y ahora regreso al artículo 51. El notario dice no podrá asociarse de testigos, podrá asociarse de testigos instrumentales en los casos en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, lógicamente, se los dije, pueden ser testigos instrumentales, que son aquellos que comparecen en el instrumento público para apoyar al notario, más que todo con el tema de la expresión de la voluntad de los otorgantes, ¿sí? Más que todo eso es. Si aquí lo dice claramente, intervinientes o auxiliares del notario apoyan al notario, son auxiliares del notario porque lo apoyan, lo auxilian. Entonces, ¿qué dice la ley? Que cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte es obligatorio, pero en los demás casos su comparecencia pues es o no es. ¿Por qué? Porque el testigo instrumental en lo que va a apoyar al notario es sobre la dación de la voluntad, la expresión de la voluntad en cada una de las cláusulas de los otorgantes. Se me ocurre, y creo que el día viernes se los dije, se me ocurre decirles que el comprador quiere que sus 2 compadres sean los testigos de la compra de esa casa que él estaba tan ilusionado en comprarla, y entonces simplemente los va a poner el notario como testigos instrumentales. ¿Por qué? Porque van a apoyar al notario en el sentido de la expresión. ¿Cuál fue la expresión de tanto del vendedor como del comprador en el instrumento público, que es una compraventa al contado, ¿sí? O aún que fuera a plazos? Entonces, ese es el rol que va a jugar o que va a desempeñar el testigo instrumental. Pero es obligatorio, se recuerdan ustedes que les referí, también es pregunta de examen, siempre se las voy diciendo porque cuando voy viendo los artículos los voy recordando. Artículo 42 del Código de Notariado, se lo dije el viernes, dice: la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes, entre otras, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades de esta ley. Y ya miraremos el testigo a ruego para agregar uno más en su momento para que ustedes lo estudien y ustedes lo sepan. Muchas gracias a los compañeros que me están respondiendo. El artículo 51 es el artículo que me estaba refiriendo Leslie en el tema de los testigos instrumentales, ¿verdad? Que podrá hacer uso el notario, asociarse de ellos, sí, cuando él quiera, ¿verdad? Ya sea en cualquier instrumento público, pero obligatoriamente en testamentos y donaciones por causa de muerte, porque el artículo 42, numeral 3 lo dice, y el artículo 43 dice que las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que la del testamento. Es exactamente igual. Bien. Muy bien. Creo que la pregunta de Brian en el tema de, podría explicar de nuevo si el artículo 52 comprende lo del DPI. Bien, yo creo que lo hice así, ¿verdad? Ya intencionadamente solamente le leí el artículo 52, porque ahorita viene el tema de hablar de los testigos de conocimiento y después de los testigos rogados. Y ese va a ser el caso que voy a aplicar el artículo 52, que lo va a comprender muy bien Brian y lo van a comprender muy bien ustedes, compañeros, cuando yo les explique este tema del porqué de los testigos
de conocimiento, ¿verdad? ¿Y por qué el artículo 52 dice, los testigos deben ser civilmente capaces y idóneos? Y miren, si quieren subrayan esa palabra, y conocidos por el notario. Ahí, en principio, en primicia de lo que dice estas dos líneas, ¿sí? En principio, dice que todos los testigos deben de ser conocidos por el notario. Eso lo dice en principio, ¿sí? Si no existiera la otra frase, ustedes deberían de pensar que todos los testigos deben de ser conocidos por el notario, ¿sí? Sin embargo, posteriormente y seguidamente dice después, ¿sí? Si el notario no los conociere, aquí ya está diciendo, ¿verdad? Tienen que ser conocidos, pero si no los conociere, con anterioridad deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Eso, por favor, por eso les decía que es muy importante que tengan y que pongan mucha atención. No me importa si me vuelven a preguntar, pero miren pues, esto último que dice, si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Por favor, ese o esa frase seguida, ¿sí? Si el notario no los conociere con anterioridad, por favor, solamente le es aplicable a estos dos testigos. Solo a esos son aplicables, ¿sí? A estos dos, si no los conozco, los tengo que identificar con su documento personal de identificación. Dice la ley por los medios legales, pero ya les expliqué. Por medio de dos testigos, no. ¿Para qué nos vamos a meter si no lo conocemos, si no tiene documento, para qué nos vamos a enfrascar en un tema? Simplemente cambiamos testigo. Entonces, eso donde dice, si no nos conociera el notario, deberá identificarlo por los medios legales. ¿Cuáles son los medios legales? Pues el único medio legal aquí aplicable es el DPI. Entonces, si no nos conocemos a estas clases de testigos, ¿sí? Entonces debemos de identificarlos con su DPI, a estos dos, porque en principio dice, todos los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Pero luego dice, si no los conociera el notario, entonces dice, identifíquelos por los medios legales. Pero solo le es aplicable a estos dos. La razón viene aquí, sencillamente, al artículo 29, numeral cuarto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, dice el artículo 29, numeral cuarto. Vamos hasta ahí, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Bueno. Numeral cuarto dice, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. La primera identificación de las personas es por medio de las palabras, doy fe de conocerlo, es persona de mi conocimiento, es persona, es incorrecto decir de mi anterior, ¿verdad? Porque lógicamente le tuve que haber conocido antes de hacer la escritura. En ese mismo momento no me atrevería yo a decir, lo conocí antes, por supuesto, ¿verdad? Debe ser antes. Entonces, poner persona de mi anterior conocimiento no es correcto. Simplemente persona de mi conocimiento. Entonces dice, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio del documento personal de identificación o el pasaporte si fuera extranjero, ¿no? Aplicable única y exclusivamente a extranjeros. Y luego dice, o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estime convenientes. ¿Qué dice aquí claramente? El artículo 29, numeral 4, no le da al notario, ¿sí? No le da al notario la facultad, no le da la posibilidad de que si no conociera a los notarios los va a identificar por los medios legales. Aquí claramente dice el artículo 29, en el numeral 4, claramente dice, conocidos por el notario. Es obligatorio que el notario conozca a esos testigos. No los puede identificar por los medios legales porque no lo dice la ley. Simplemente la ley dice, recuadra, ¿sí? Que o por dos testigos conocidos por el notario y no da otra salida.
Simplemente la obligación del notario es que cuando va a identificar a una persona por medio de 2 testigos, esos 2 testigos deben de ser conocidos por el notario. Esto no. El testigo rogado y el testigo instrumental, si no los conozco, los identifico con su DPI. Pero el testigo de conocimiento, si no lo conozco, no lo puedo usar como testigo. Tengo que buscar otros 2. Si no los conozco a los primeros 2. Si de ellos o de los 2 que se presentan como testigos solo conozco a uno, utilizo al que conozco. Al que no conozco, muchas gracias, busco otro testigo y que sea conocido mío. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí se los voy a poner. En el rogado, ¿sí? Los rogados. Artículo 29, numeral 12. Instrumentales, artículo 51 del Código de Notariado. Y si quieren le agregamos el 42 y el 43 del Código de Notariado. A los instrumentales. Y a los de conocimiento, su fundamento legal, y en el cual recae la obligación de que el notario conozca a esos 2 testigos, vuelvo a repetir. Artículo 29, numeral 4. Obligatoriamente que sea conocido del notario. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Se recuerdan que el día viernes les dije, compañeros, quiero comentarles que en el tema de los testigos de conocimiento les voy a dar un ejemplo y les voy a decir por qué solamente deben de ser conocidos del notario? ¿Sí? No confundamos el tema de que sean conocidos o que el compareciente conozca a los testigos. No. El que está obligado a conocer a los testigos es el notario. El que va a dar fe de que son civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario es el notario. Entonces, a él le corresponde, sí, la declaración, la expresión, la documentación, ¿sí? El documentar que es conocido esos 2 testigos por el notario, a él le corresponde y a nadie más. Me decían a mí, es que el signatario, el compareciente, el otorgante, debe de conocer a los testigos porque no carga documento de identificación. No. Yo pongo un ejemplo muy claro solo para que ustedes, digamos, comprendan con claridad el por qué no. Imagínense un salvadoreño que viene por primera vez a Guatemala, ingresa por la frontera, trae su documento de identidad, trae su pasaporte, trae todos sus documentos para estar en Guatemala unos sus 15 días o unos sus 8 días. ¿Qué pasa si este salvadoreño pierde, primera vez que viene a Guatemala, no conoce a nadie en Guatemala, primera vez que viene a Guatemala, pierde todos sus documentos? Y cuando necesita la reposición de su pasaporte o hacer algún trámite necesario, migración y todo, le dicen que sí, pero que necesitan que su firma esté legalizada. Vaya con un notario, se va con el notario. Quiero su documento de identificación, no lo tengo porque lo perdí. Pasaporte, no lo tengo, lo perdí. Muy bien. Y entonces, ¿cómo lo voy a identificar a esta persona que dice llamarse Carlos Alberto Jiménez Pinzón? Yo, notario, soy el obligado de buscar 2 testigos que yo conozca y que van a apoyarme en el sentido de que él dijo que así se llamaba, Carlos Alberto Jiménez Pinzón. Entonces digo, identifico, comparece Carlos Jiménez Pinzón, a quien identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, mi conocimiento. Solo piensen, ¿dónde el salvadoreño encontraría en Guatemala 2 testigos que él conozca? Si es salvadoreño y es primera vez que viene a Guatemala, ¿dónde encontraría esos 2 testigos? Por ese motivo y por esa razón entendamos que la ley lo que dice es que los testigos deben de ser conocidos por el notario y se termina ahí. Entonces, en su examen jamás me vayan a decir y los testigos civilmente capaces, idóneos, Carolina Cifuentes Melgar, a quien identifico con el documento, porque de una vez sobre 10 puntos tienen 5 puntos menos.
porque no lo pueden identificar a ese testigo. ¿Por qué? Porque el testigo de conocimiento, artículo 29, numeral 4, obliga al notario que conozca a los dos testigos. No puede decir, como no, se lo obliga, ¿sí? Es así, obligatorio, ¿verdad? Deberá el notario conocer a los testigos. Ahora, en estos casos no. Si el testigo rogado, en el caso que yo les decía a ustedes, en el caso de la compraventa, el papá llega con su hijo, al final de la escritura dice el papá, fíjese licenciado, que yo no sé firmar, pero aquí está mi hijo. Yo al hijo no lo conozco, porque está llegando con su papá por primera vez, ¿sí? Tiene 19 años el hijo, y tal vez es mi cliente, pero por primera vez miro al hijo, no lo conozco. Yo conozco a mi cliente, a don Joel lo conozco yo, pero a Joel hijo no lo conozco. Entonces, dice la ley que en ese caso, si puedo identificarlo porque es testigo rogado, es testigo a ruego. Mire Joel, usted va a ser testigo de su papá, usted va a firmar por su papá que él no puede. Entonces digo, sí, quien firma a ruego de don Joel López Pineda, ¿verdad? Quien por no saber firmar deja la impresión digital de su dedo pulgar de su mano derecha, haciéndolo a su ruego. Aquí viene la observación que no se les olvide, ¿sí? Haciéndolo a su ruego, el testigo civilmente capaz, idóneo, Joel Antonio Pineda Santos, quien se identifica con su documento personal de identificación, número extendido por el registrador del Registro Nacional de las Personas. Punto. Ese sí, porque es rogado, no es obligatorio que yo lo conozca, ¿sí? Entonces, ahí va. Eso es lo que dice la ley. Y luego los instrumentales. En los instrumentales dice la ley, obligatorio en testamentos y donaciones por causa de muerte, comparece el testador don Gumercindo García Estrada, de tantos años de edad, y asimismo se encuentran presentes los testigos instrumentales civilmente capaces e idóneos, don Enrique Samuel Pineda Estrada, ¿sí? Persona de mi conocimiento. Y el otro testigo, doña María Isabel Rivera Monzón, quien se identifica con su documento personal de identificación número tal. O los dos testigos los puedo identificar con el documento personal de identificación, ¿sí? Los dos testigos. O pueden ser conocidos míos. Pero en testamentos y donaciones por causa de muerte, yo de verdad les sugiero que el testigo lo ponga el testador o lo ponga el donante, ¿sí? Porque puede ser, no les digo seguro, ¿verdad? Pero puede ser que si algún hermano quedó fuera del testamento, si a algún hermano no le gustó la forma de distribuir la masa hereditaria, entonces puede ser que impune el testamento. Y cuando diga es que el licenciado de repente falsificó o legalizó la firma autenticó la firma de mi padre y no era la de él. Y para mejor muestra, el notario puso sus testigos, los testigos son conocidos por él, ni siquiera los conocía mi papá, no sabemos quién es. Mientras que si el testador o el donante lleva sus dos testigos, entonces esos dos testigos, pues, les decía yo, que sean menores que él, le van a poder decir a los hijos, mira Carlos o mira Armando, ese era el deseo de tu papá. Delante mío, él declaró, esa fue la expresión de su última voluntad y así está. Por eso yo preferiría, ¿verdad?, decirles a ustedes y les recomiendo testigos instrumentales en un testamento o donación por causa de muerte que los lleve el testador o el donante, porque ellos los conocen, ¿sí? Y entonces, de conocimiento, obligatoriamente sí que sean conocidos míos. Instrumentales, se los dejo a la elección. De preferencia, que sean conocidos del testador. Yo podría, si el testador, mire, el licenciado nunca me dijo que tenía que traer dos testigos, yo no sabía, y regresar a mi pueblo sin el testamento, si no lo hago, hágamelo por favor. Por supuesto, ¿verdad? Lo voy a hacer, porque la ley me faculta a que los testigos instrumentales pueden ser conocidos míos o no. Entonces, aunque los conozca, yo les pondría documento personal de identificación y los identifico. Y los rogados, pues la ley dice, ¿verdad? Los testigos rogados son aquellos, los únicos que van en el instrumento público al final, en el cierre de la escritura y no en la comparecencia. Ellos, los testigos, no llevan
edad, no llevan estado civil, no llevan profesión, oficio, comercio, no llevan domicilio, nada más. Lo único que llevan son sus nombres y apellidos, la expresión de que son civilmente capaces, idóneos, y ya sean conocidos por el notario, obligatoriamente el número 1. El notario los conoce o no los conoce y los identifica, el 2 y el 3, que son los rogados y los instrumentales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeros? Permítanme aquí que perdone que hoy me fui a no ver los 29, 3. Está, sí, voy a repetir. Yo creo que aquí lo miran, no sé si lo pueden mirar, pero yo sí lo miro en la pantalla. Artículo 29, numeral 12 para los rogados, los instrumentales 42, 43, 51 del Código Notariado y los de conocimiento, artículo 29, numeral 4. Ese es el fundamento legal de los artículos de los testigos. Yo les cuento y les comento esto, en los exámenes técnico profesional siempre le pregunto, clases de testigos, qué requisitos debe llenar un testigo y el fundamento legal de cada uno de ellos. Es una pregunta que me genera un tema. Conoce los testigos, cómo los va a aplicar, cómo los va a documentar, cómo los va a elegir, a quiénes tiene que conocer y a quiénes no va a conocer. Un tema de pregunta de unos 10 minutos en un examen técnico profesional, que así es, ¿no? Después, bueno, ustedes compañeros me hacen el gran favor de ir contestándolas. Vamos a ver. Sí, correcto. Y Iván dice, ¿cómo identifica a los testigos instrumentales? Los testigos instrumentales, vuelvo a repetir, los identifica persona de mi conocimiento, civilmente capaces y idóneos, o los identifica con el documento personal de identificación. A los instrumentales puede identificarlos con su documento personal o simplemente diciendo que son personas de su conocimiento. A los rogados exactamente igual. Chiquis triquis, dijo que el testigo de conocimiento se menciona nombre pero no DPI. No dije eso. Dije que los testigos de conocimiento, ¿sí? El testigo rogado y el testigo instrumental no llevan datos individualizantes, o sea, no llevan edad, estado civil. Ninguno de los testigos estos se les va a poner edad, estado civil, profesión, oficio, domicilio, ¿sí? Dije que los rogados y los instrumentales puede ponerles persona de mi conocimiento o los puede identificar con el DPI a estas dos clases de testigos. A los testigos de conocimiento no tiene opción más que decir que son personas de su conocimiento. Yo creo que está bastante sencillo el tema de decir, los de conocimiento tengo que decir personas de mi conocimiento. En el examen no me vayan a poner que los testigos de conocimiento los identifico con los tales y tales, porque ya les dije, de 10 bajo 5 puntos. Los testigos rogados o los instrumentales sí pueden ustedes ponerle ahí que es persona de su conocimiento o que los identifican con el documento personal. A menos que yo en el examen les dijera, ¿verdad? El testigo rogado es fulano de tal y no es persona de su conocimiento. Ahí sí les estoy obligando a que los identifiquen con el DPI. Pero si no les digo absolutamente nada, ustedes ya saben que el rogado y el instrumental lo pueden identificar, ¿sí?, con el DPI o pueden decir persona de mi conocimiento. El testigo de conocimiento no puede o no tiene opción. Aquí el testigo de conocimiento única y exclusivamente dirán civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. Por eso les digo, insisto, solamente practicando, redactando, se les va a quedar eso, o se van a familiarizar con eso de civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento. Eso es lo que tienen que hacer. Y tienen que practicar, porque el día del examen les doy un caso concreto y ustedes van a ser los notarios. El cierre serán unas 15 líneas el cierre, pero esas 15 líneas se las van a tener que aprender. Y no de memoria, porque el caso concreto no es para que lo aprendan de memoria.
Lo que tienen que comprender y aprender es qué es lo que lleva el cierre, qué deben de decir en el cierre. Y ya les explicaré en el momento que damos el estudio. Si los testigos de conocimiento de algún problema si se utilizan las mismas personas en diferentes instrumentos públicos. No, no hay ningún problema. Si los testigos de conocimiento es mi secretaria y mi procurador y siempre los voy a usar en diferentes instrumentos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo los conozco. Estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Personas de mi conocimiento, los testigos de conocimiento. Y aún les digo, preferible no. Sí se podría, pero preferible no, ¿verdad? Si los testigos de conocimiento identifican a don Carlos y don Carlos al final me dice no sé firmar, se podría uno de esos testigos de conocimiento que me haga favor de ser testigo rogado. Pero para mayor claridad, para mejor documentación del instrumento, busco otro testigo y le pido favor, mira, firmame ruego de don Carlos. Entonces son 3 testigos, los 2 de conocimiento y el testigo a ruego, ¿sí? Sí, pero eso no es ningún problema, ¿verdad? Que utilicemos siempre al mismo testigo, no hay problema. Patricia más, sí, por favor, perdonen, es que creo que un momentito que me desconecté porque me fui de embajada, ya no vi mensajes. Bien, Patricia más dice que si solo llaman los nombres y apellidos para las 3 clases de testigos, estos y estos. Solamente Juan José Jiménez Valdés, ¿sí? Testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento. Esos son los de conocimiento. El rogado, doña Rita María Estrada Lemos, ¿sí? Testigo civilmente capaz, idóneo, y lo identifico con el documento personal de identificación, ¿sí? Instrumentales, y se encuentran presentes los testigos instrumentales dentro del presente testamento a otorgar por el señor fulano de tal, los señores Carlos Mancía Pinzón y Julia Méndez Valle, ¿sí? Personas civilmente capaces, idóneas, la primera de ellas de mi conocimiento y la segunda se identifica con el documento personal de identificación. Solamente nombres y apellidos. ¿Por qué les puse ese ejemplo de los 2 instrumentales? Porque se los puse de ejemplos, uno conozco y el otro no, ¿verdad? Los de conocimiento obligatoriamente conocidos del notario. Los de conocimiento obligatoriamente conocidos. Y los rogados, pues también, ¿verdad? Al final, los rogados al final. Testigos civilmente. Luego viene Patricia, ya le contesté a Susi. Susi, los testigos de conocimiento no hay problema si se utilizan la misma. Eso ya le contesté a Susi. Después viene Brian. Entonces los testigos de conocimiento los conozco yo como notario, obligatoriamente. Los testigos a ruego se los pide el compareciente en ese momento porque no sabe leer o escribir. ¿Los puedo conocer o no los puedo conocer? Como yo quiera, ahí los puedo conocer o no. Y los instrumentales, a mí no me queda claro, estos testigos. Los instrumentales son aquellos que comparecen, el de conocimiento para apoyar al notario, ¿sí? El de conocimiento para apoyar al notario de que él dijo que se llamaba Carlos Alberto Jiménez y ellos lo apoyan en ese sentido. Los rogados que ellos firman a ruego de una persona que no sabe o no puede firmar. Y los instrumentales que apoyan al notario de lo que dijo el otorgante en el instrumento público. Por eso el testamento y la donación son obligatorios, porque esos 2 testigos van a apoyar al notario más adelante diciendo que doña Julia
Estrada Pinzón, su última voluntad fue dejarle todos sus bienes y nombrarlo como heredero universal a su hijo menor de edad, quien siendo su albacea y su representante, todo lo que lleva eso, a su hijo menor de edad, ¿sí? Entonces, esos dos testigos instrumentales le servirán al notario posteriormente para decirle a los hijos, a los familiares, miren, nosotros fuimos testigos instrumentales de que su mamá, la decisión de última voluntad era dejarle eso a su hijo menor de edad. Esos son los testigos instrumentales. Dar fe de lo que dijeron los otorgantes, ¿sí? Los otorgantes, los que se obligan. Los arruegos son los que firman por alguien que no sabe o no puede firmar. Y los de conocimiento, los que apoyan al notario diciendo que Carlos Jiménez Pinzón, así dijo, ser de 40 años, soltero, guatemalteco, comerciante de este domicilio, no portaba documento de identificación, no lo conozco, entonces lo identifiqué por medio de dos testigos conocidos míos. Ahí está. Creo que resumí el tema de los dos testigos, de los tres testigos. Elizabeth Álvarez, los testigos instrumentales, les soy sincero, sí. Los testigos instrumentales solamente, casi solo en donaciones y testamentos por causa de muerte se utilizan, ¿verdad? Donaciones por causa de muerte y testamentos, perdón. Testamentos y donaciones por causa de muerte, solo en esos documentos. En otros, por eso dice la ley, el 51 dice que cualquier instrumento puede ser un testigo. Dice, el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Lo dice en general. Pero es obligatorio, dice, en los casos de testamento y donación por causa de muerte. Por eso es que el notario solo los utiliza en testamentos y donaciones por causa de muerte. Pero si yo quisiera apoyarme y auxiliarme de dos testigos instrumentales, porque va a haber una compraventa de 7 millones de quetzales y yo quiero que todo lo que se expresó en ese instrumento público, tener dos testigos que puedan decir que lo que decía esa escritura pública es así como lo dijo el vendedor y el comprador, pues los utilizo y los pongo ahí de testigos instrumentales, ¿no? Que la ley no me lo permite, la ley no me lo prohíbe, simplemente la ley dice podrá, cuando yo quiera y en cualquier instrumento. Jesús Argueta dice, a los tres tipos de testigos se les indica que totalmente, los tres tipos de testigos, el artículo 52, el leí, ¿verdad? El artículo 52 dice, los testigos deben de ser civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, o sea, del conocimiento del notario. Eso dice la primera frase. Pero si no los conoce, dice, podrá identificarlos por los medios legales, DPI. Eso solo aplica para rogados e instrumentales. Los de conocimiento obligatoriamente deben de ser conocidos míos. Disculpe, usted dijo que la expresión correcta es mi conocimiento. Pues yo diría que sí, compañero, quitémosle de mi anterior conocimiento, porque si yo digo que conozco a Giselle Rivas, ¿sí? La tuve que haber conocido 1 o 2 días antes de que haga el contrato, porque no puedo decir persona de mi conocimiento y ese día la estoy viendo, no la puedo conocer, ¿verdad? Entonces, persona tiene que haber sido de su anterior conocimiento. Entonces, persona de mi conocimiento, yo la conozco y se acabó, ¿sí? No, de mi anterior creo que está de más, ¿verdad? Únicamente se utiliza el nombre de... Dice Giselle Rivas, únicamente se utiliza el nombre y dependiendo qué tipo de testigo sea, se identifica. De conocimiento es obligatorio conocerlos, tocados, entiendo, a ruego e instrumentales se les puede identificar. Correcto, yo creo que Giselle hizo el resumen aquí como debe ser, ¿verdad? Nombres y dependientes, digamos solo nombres y dependientes, ¿verdad? Si son de conocimiento, los testigos deben de ser conocidos míos. Entonces yo pongo personas de mi conocimiento civilmente capaces e idóneos. Si son rogados, decido, ¿verdad? De mi conocimiento, si los conozco o los identifico con él. Y aún si los conociera, les puedo poner, se identifican con el documento personal. E instrumentales igual, ¿verdad? Si yo conozco a los dos instrumentales, les pongo personas de mi conocimiento y si no, los identifico, ¿verdad?
Si son testamentos o donaciones por causa de muerte, lo más seguro es que no los voy a conocer si cumplo con la asesoría que les di, de que los testigos los lleve el testador. Es mejor que los lleve el testador, porque el testador, de verdad, compañeros, él los va a llevar a alguien que sean menores que él, y ellos dos van a decir, miren, es cierto lo que dijo. Pero si los testigos son míos, van a decirlo de la familia, no, si el licenciado los puso. Él le ha haber dicho a mi papá cómo hiciera el testamento, porque él puso los testigos, él los puso. Las posibilidades de impugnar el instrumento público, las posibilidades de darle pruebas o darles justificaciones a la gente, a pesar de nuestra fe pública que tenemos, cerrémoselas. No busquemos nosotros los testigos instrumentales. Mire, don Carlos, usted va a hacer su testamento, por favor, lo espero el viernes a las 3 de la tarde, me tiene que traer 2 testigos, usted tiene 80 años, de preferencia que ellos tengan menos de los 60 años de edad. Sí, tráiganlo, si yo le voy a hacer su escritura, y que traigan su DPI, porque a sus testigos no los voy a conocer. Eso es lo que uno debe hacer en ese tema, ¿no? Un solo testigo puede firmar a ruego de 2 personas en un instrumento. El artículo 29, numeral 12, da la respuesta para Alejandra, siempre y cuando sí representen un mismo derecho. Si 2 compradores no saben firmar, el testigo a ruego puede ser 1. Si 3 compradores no saben firmar, un testigo por ellos 3. Si 4 compradores no saben firmar, un testigo por ellos 4. Pero si estos 4 compradores no saben firmar y el vendedor tampoco, entonces un testigo para estos 4 y un testigo para este. El vendedor un testigo y los 4 compradores un testigo. Eso sí lo establece y lo dice la ley, ¿verdad? Un testigo por cada parte que represente un mismo derecho, lo dice el artículo 29, numeral 12. Dice, si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. 4 que no saben firmar, compradores, firman un testigo. Y eso desde hoy se los digo, eso al que le venga un cierre en la escritura, la compañera ya les dio una pregunta. Siempre les pongo y les digo que doña Hortensia y doña Julia, que son la parte compradora, ambas no saben firmar. ¿Sí? Punto. Ya ustedes tendrán que saber qué hacer, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Va a ser un testigo por ellas 2, civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario o los identifica. Sucia Aldana, una persona extranjera puede ser testigo a ruego. Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? De preferencia traten la manera de no alambicar los procesos notariales, los instrumentos públicos. Porque imagínense ustedes que es estadounidense el señor y anda aquí, conoce a doña Hortensia, va a firmar la escritura, la doña Hortensia se quebró la mano y no puede firmar, entonces don John Smith firma por ella. Y después lo necesitamos como testigo y él solo había venido a Guatemala por 15 días a pasear, hay que buscarlo en Estados Unidos y si es un juicio, habría que pedirle favor que venga y tiene que pagar su boleto aéreo. Por eso, no alambiquemos nuestros procesos notariales. O sea, pensemos en el futuro cuando hagamos nuestra escritura. ¿Será que don Smith es buena gente, es buen testigo, es todo, pero vive en Estados Unidos? Si lo necesito después, como que venga. No, entonces busquemos otro testigo. No alambiquemos los problemas y los procesos notariales. Eso es lo que pido. Pero sí se puede, por supuesto que se puede. Pueden ser testigos los mayores de 60 años. Lili, no sé si usted estaba en la clase cuando di lectura al artículo 53 del Código Notariado. Y el 53 es el único artículo que tiene y dice y reza las prohibiciones para ser testigos. Y dentro de las prohibiciones no dice edades, ¿verdad? Entonces, el que tiene mayor de 60, el de mayor de edad, de 80, 90 años, pues lógicamente puede serlo. Pero apliquemos otra vez la lógica. Si vamos a buscar a un testigo rogado, ¿sí?, de una persona que tiene 50 años y le digo, mire don Garavito,
Hágame el favor de firmar luego de él, y don Garavito tiene 80 años de edad. Claro que puede ser testigo, y don Garavito va a firmar a nombre de él. Pero después necesitamos que don Garavito comparezca a un juicio. Sí, 10 años después, lo más seguro es que ya no está, ya falleció. Entonces, lo que tenemos que aplicar en el tema del uso de los testigos es nuestra lógica, no alambicar los procesos notariales. Aplicar la lógica en el sentido de qué es lo que nos va a hacer más fácil a futuro. Recuérdense que nosotros los notarios, cuando hacemos un instrumento público, lo hacemos con base en la prueba anticipada, es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos con una prueba preconstituida, la estamos haciendo la prueba, y esa prueba entonces digamos, bueno, si esta prueba nos va a servir dentro de 20 años en un proceso, pues tenemos que poner un testigo que sea más joven que la persona que está firmando. Esa es nuestra lógica, ¿verdad? Por eso les digo, apliquemos mucho la lógica. Asociarse de testigos, en otras palabras, ¿se entiende? Sí, el artículo 51 podrá asociarse de testigos, dice. Cuando dice testigos son instrumentales. No está hablando, bueno, podrá asociarse de testigos, de toda clase de testigos, podrá asociarse de conocimientos rogados instrumentales, pero dice que cuando sean testamentos o donaciones por causa de muerte son obligatorios. Pues el notario puede hacer uso de las 3 clases de testigo cuando sean necesarios y cuando sean obligatorios. Cuando no sea obligatorio, ya le dije, ¿verdad? Instrumentales cuando él quiera, ¿verdad? En una escritura de compraventa quiere 2 instrumentales porque es de 8 millones la compraventa y quiero 2 testigos que digan que así fue la compraventa y que ellos fueron los que aparecieron, los pongo de testigos instrumentales y nada más, ¿verdad? Dije, ¿existe alguna forma de fundamento legal para determinar que sea idónea la persona? No, Jesús. Ese tema sí no lo tenemos, ¿verdad? De saber que es idónea, no. Para determinar que sea idónea o simplemente, sí, el notario es el que tiene que ver, ¿verdad? Pero recuérdense que la ley dice de notoria honradez debe ser el notario. ¿Y cómo sabemos que es de notoria honradez? Son mucha subjetividad para determinarlo. Civilmente capaz es idóneo, ¿verdad? La única manera de determinar que no es civilmente capaz, alguien que está detenido en Pavón, ¿verdad? Él no puede. Alguien que esté declarado en estado de interdicción, que por sus características físicas ustedes digan, él no puede ser testigo, pues, ¿verdad? Es la única manera, pero de ahí la idoneidad sí es muy difícil. Bueno, compañeros, perdonen, pero hoy sí voy a ver cómo me adelanto en la otra sección, porque ya son las 7:02. Muy buenas noches, les agradezco su tiempo, y primeramente Dios, para el día viernes los espero ya con su escritura, porque vamos a redactar ya instrumentos. Sí, Sofi, es la clase de la C. Ahora para la sección C, todos las clases van a ser de 6:15 a 7. Por eso les digo, en la otra clase solo voy a tener 1 hora. No importa, compañeras, cuántas, solo eso lo voy a contestar. ¿Cuántas personas que no pueden firmar? Póngale que sean 10 hijos, el papá y la mamá, la familia de 12 personas que no saben firmar. Un solo testigo por todos ellos que van a comprar un inmueble, suficiente. Así lo dice la ley, por el grupo de personas que representen un mismo derecho. Buenas noches, compañeros.